Muy bien, participamos de otro Zoom invitado por el ingeniero Mario Barletta. Ahí está la placa Reforma Judicial, Camino hacia la impunidad. Los disertantes fueron el abogado diputado nacional Gustavo Mena y el abogado diputado nacional, ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. Lo vemos. La reforma judicial, camino a la impunidad. Sin lugar a dudas, no es el único frente que el actual gobierno lleva adelante para lograr esa impunidad que tanto daño le causaría a nuestro sistema democrático, republicano, aquel por el que tanto luchamos. Digo que no es el único tema. La situación de estos 3 jueces prácticamente desplazados a través de mecanismos que no son los, bueno, nos lo dirán los especialistas, que no son los correspondientes, a la espera de las definiciones que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia, en principio con cierta, yo no diría ansiedad, sino una inquietud por su pasividad, por poner un término suave. Acá no se trata solo de analizar un proyecto de ley, acá hay un contexto mucho más amplio en donde tenemos que apuntar la conformación de esta comisión que pretende darle un barniz académico, si se quiere, o justificar lo que ya sabemos cuál es el resultado cantado, que va a ser incidir en el diseño de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal, y otras acciones que se vienen desarrollando, la embestida contra el Procurador General para desplazarlo, al doctor Casal. A ese fin se ha destituido a uno de los integrantes del jury de enjuiciamiento de fiscales. También, por supuesto, este hecho inédito, que yo creo que a veces coincido con lo que decías porque creo que estamos naturalizando algo gravísimo. Hoy lo hablaba con Mario Negri. Creo que es la primera vez en la historia constitucional argentina que se desplazan de los órganos que titularizan jueces, que se los desplaza por decreto. Esto ha pasado en la historia argentina en gobiernos de facto, en gobiernos usurpadores, productos de un golpe de Estado, pero nunca en un gobierno constitucional. La Corte ha dicho que una justicia de suplentes, una justicia en vacancia, una justicia a cargo de jueces provisionales, no garantiza la independencia del Poder Judicial. Así que a este postulado de impunidad que vos mencionabas, Mario, yo agregaría otro que creo que es igual o más grave, que es una justicia al servicio del poder para perseguir disidencia, que es otra cuestión que hay que tener en cuenta, y que esto le ha pasado a otros países, de manera tal que el proyecto de ley va de cabeza a una inconstitucionalidad. Y tener presente que estamos en una especie de repetición de un esquema que lo vivimos hace 30 años. Tengamos presente esto porque es el mismo procedimiento y los mismos actores. Hace 30 años, cuando asumía el menemismo, también se embistió contra el Procurador General, de quien se terminó obteniendo la renuncia. Se amplió la Corte Suprema de 5 a 9 miembros y en el camino, con todo ese proceso, se generaron dos vacantes más, con lo cual el oficialismo terminó nombrando 6 de 9 miembros de la Corte y eso dio lugar a la mayoría automática y a todo lo que ya sabemos que pasó. Y además se terminó completando ese proceso también con una reforma judicial. Se lo finca en los últimos años, cuando es un proceso, repito, gestado hace 30 años, con esta misma metodología, prácticamente calcada, y con los mismos actores. Porque la mayoría de quienes son funcionarios hoy, incluido el propio presidente de la Nación, eran funcionarios en aquel gobierno. El miembro informante en la ley de ampliación de la Corte en la Cámara de Diputados en 1990, en abril de 1990, fue, por ejemplo, Oscar Parrilli. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta el contexto. Como dijo alguien, no hay que ir solamente al texto, hay que ir también al contexto, y el contexto está marcado
por estas características. Bueno, yo creo que a todos nos resulta insólito de que en el medio de la peor crisis sanitaria que ha tenido el país desde principios del siglo XIX hasta ahora, cuando razonablemente tendríamos que estar todos preocupados en ver de qué manera se morigeran o se pueden amortiguar las consecuencias de la catástrofe económica y social que se avecina, estemos discutiendo de reforma judicial. Esto, sinceramente, a todos nos causa una gran extrañeza. Y, por supuesto, todos tenemos la intuición, bueno, a la gente, al pueblo, este tema no le interesa. Y esta intuición, evidente por otro lado, está ratificada por todas las encuestas de opinión que se están haciendo. El 70% de la gente cree que la reforma judicial no sirve para nada. Y esto es palpable, y entonces, ¿a quién le interesa esto? Primera conclusión, solo le interesa al gobierno. ¿Y por qué le interesa al gobierno? ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno ha comenzado a instalar este tema en la agenda pública? Y yo digo, bueno, repasemos cuáles son los temas que incluyen la reforma judicial. O la llamada reforma judicial, como dice Gustavo. Por un lado, la organización de la justicia federal penal de la capital y de las provincias. Por el otro, la creación de un consejo consultivo, cuyos temas son Consejo de la Magistratura, el que designa y remueve los jueces. Ministerio Público Fiscal, es decir, la organización que va a tener a llevar adelante el ejercicio de la acción penal pública. Y Corte Suprema, funcionamiento y posible ampliación de sus miembros, que es donde van a terminar todas las causas. Si uno suma todos estos elementos, bueno, está claro por qué le interesa al gobierno. Bueno, le interesa al gobierno para procurar tener una solución en las causas de corrupción de sus exfuncionarios, empezando por la propia vicepresidenta de la República. Todas estas iniciativas, de una u otra manera, nombrando jueces, nombrando fiscales, copando la Corte, colonizando la justicia federal, bueno, tienen un objetivo que son esas causas de corrupción. Causas de corrupción en la cual los primeros actos que hizo el gobierno es tratar de deslegitimar las causas de corrupción existentes con este invento del lawfare. Es decir, tratando de decir de que la aplicación de la ley en estos casos no era nada más que un caso de persecución política. Por un lado, y multiplicando denuncias con respecto al gobierno anterior para tratar de mezclar todos en la misma bolsa. La cuestión esta del traslado de los jueces, que decía Mario al comienzo, yo creo que es gravísimo, no solo por la situación de estos jueces concretos, sino es gravísima para el futuro, por el precedente que crea. Sinceramente es llamativa el silencio de la Corte, porque si la Corte es la cabeza del Poder Judicial, bueno, la Corte es la que tiene que decidir finalmente, bueno, la legitimidad o no de estos traslados. Esto están diciendo que lo hacen, bueno, para mejorar la justicia. Esto lo están diciendo para que esto es algo bueno. Y sinceramente, es imposible creerle. ¿Cómo les vamos a creer? ¿Cómo les vamos a creer? Dicen que son progresistas y matan una reforma reaccionaria. Dicen que respetan la independencia de los jueces y crean jueces sustitutos. Dicen que van a administrar bien los recursos y hacen una reforma de un costo insoportable. Dicen que son federales y hacen una reforma exclusivamente para el fuero federal de la capital. El tema judicial no ha terminado. Las cuestiones judiciales están comenzando, porque a mí no me cabe ninguna duda de que el gobierno va por la modificación del Consejo de la Magistratura y por la modificación de la Corte. Esto no le cierra si no van por eso. Con lo cual tenemos por delante un camino a recorrer muy complicado.